Las 20 cualidades del Jnani Yogi: conocimiento, soledad, desapego, ahimsa, ecuanimidad, ausencia de egoísmo, firmeza. Este es un comentario sobre los versos 8 y 12 del capítulo 13 del Bhagavad Gita. Es un vídeo un poquito largo, pero es recordar que el Jnana Yoga, el camino del conocimiento, es uno de los más complejos definidos en el Bhagavad Gita. En los primeros versos de este capítulo 13, que se llama el yoga del campo, el cuerpo y el conocedor del campo, o Atman, Krishna nos explica la naturaleza, las modificaciones y el origen del campo, el kshetra, el cuerpo, y del conocedor del campo, el kshetra jnana, es decir, el Atman. Recordemos que en este capítulo Krishna nos explica el conocimiento, tanto el conocimiento como el objeto del conocimiento, qué es lo que se debe conocer. Las cualidades morales y espirituales del Jnani Yogi necesarias para la realización de Atman se expresan aquí como jnana, como conocimiento. Si el Jnani Yogi no domina estas cualidades, no podrá realizar a Dios, Paramatman, Brahman, Satchitananda o como quieras llamarlo. Si un espejo está sucio, no refleja bien las imágenes, pero cuando lo limpiamos, éstas se ven perfectamente. De igual forma, cuando la mente del ser humano se purifica con estas 20 cualidades espirituales, Atman, nuestra alma infinita, se reflejará nítidamente en su mente. Es necesario recordar que el Karma Yoga también ayuda a purificar la mente. En los versos 8 al 12, Krishna nos explicará el perfil del Jnani Yogi, es decir, el sabio que ha realizado el camino del conocimiento, el Jnana Yoga, y por ello define estas 20 cualidades espirituales. Y las voy a leer para no dejarme ninguna. Humildad, ausencia de hipocresía, no violencia, ahimsa, perdón, sencillez, servicio al gurú, limpieza de cuerpo y mente, firmeza y autodominio, desapego hacia los objetos de los sentidos, ausencia de egoísmo, sin olvidar los males del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Desapego, ausencia de apego al cónyuge, hijos, hogar, etc. Ecuanimidad ante los acontecimientos deseados y no deseados de la vida. Devoción constante y exclusiva hacia mí. Inclinación por los lugares solitarios y aversión por la sociedad mundana. Constancia en el conocimiento espiritual y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Todo esto yo lo declaro como conocimiento, jnana, y lo que es contrario a él lo llamo ignorancia, añana. Bien, 20 cualidades que el Jnani Yogi debería incluir en su vida. Vamos a desgranar un poco estas extensas cualidades. Si uno quiere seguir el camino del Jnana Yoga, tiene que entender y meditar sobre estas 20 cualidades e incorporarlas en su propia vida mediante la práctica espiritual, la sadhana. Cuando el buscador haya sido capaz de incorporarlos, Paramatman, la realidad absoluta, Dios, se revelará espontáneamente sin ningún tipo de esfuerzo por parte del buscador. El Jnani Yogi habrá realizado a Dios y habrá alcanzado la liberación, el moksha. Vamos a ver estas 20 cualidades del Jnani. Nos habla del servicio al gurú y es fundamental, tal y como nos explica Krishna en otro capítulo, en el 4 del Gita, y dice: conoce este conocimiento mediante una larga postración, preguntando humildemente y prestando servicio al maestro. Los sabios que han realizado la verdad te instruirán en este conocimiento. La pureza, el saucha, tanto interna como externa, es otro factor esencial de la vida espiritual. En este verso voy a recurrir bastante a las enseñanzas de Sri Ramakrishna Paramahansa, que nos ayudarán a entender mejor de qué estamos hablando. Y Ramakrishna decía: el Señor solo es percibido por la mente pura directamente. Una mente que tiene el más mínimo rastro de apego al mundo no puede llamarse pura. Cuando se eliminan todas las impurezas de la mente, puede llamarse a esa mente pura o Atman puro. Krishna también nos dice que el buscador debe ser firme y determinado. Nada ni nadie deben desviarle de su camino. Recordemos que el Jnana Yoga es el camino más difícil de todos los que hay. El Jnani tiene que evitar las conversaciones mundanales. O en palabras de nuevo de Ramakrishna decía: sin deshacerse de la mundanalidad, el hombre no puede despertar a la consciencia espiritual
ni puede realizar a Dios. No puede ser sino un hipócrita, mientras tenga tan siquiera un vestigio de deseo humano. Otra de las características que nos dice Krishna es el autodominio. Tanto los sentidos como la mente deben estar completamente controlados. El ñani no tiene miedo ni a perder este autocontrol bajo ninguna circunstancia, ni tampoco al poder de Maya. Recurriremos de nuevo a la inmensa sabiduría de Ramakrishna, que nos decía: este universo es creado por la Mahamaya de Dios. Mahamaya contiene por igual a Vidya Maya, es decir, la ilusión del conocimiento, y Avidya Maya, la ilusión de la ignorancia. Con la ayuda de Vidya Maya uno cultiva virtudes tales como el placer por la compañía santa, el conocimiento, la devoción, el amor y la renunciación. Avidya Maya consiste en los 5 elementos y los objetos de los 5 sentidos: formas, olfato, gusto, tacto y sonido. Esto hace que uno olvide a Dios. El desapasionamiento por los objetos de los sentidos es la señal inequívoca de un ñani. Jamás es desviado de su camino por las atracciones del mundo de los sentidos. Sin desapasionamiento no es posible meditar, ni mucho menos la realización de Dios. El ñani siempre, siempre, siempre debe mirar hacia su interior. Y os leo un comentario de Swami Vijayaprakashananda, que es el autor de otra de las versiones del Gita, que he traducido. Creo que lo tengo por aquí. Sí, esta es la versión del yoga del conocer del campo, de Swami Vijayaprakashananda, que he traducido al español, y en la cual me he basado sus comentarios para hacer esta interpretación, estos comentarios. Y decía: no se debe permitir que los sentidos posean la mente, llenándola de objetos sensoriales de placer. Así que los sentidos deben ser controlados primero. Los placeres derivados de los sentidos deben ser abandonados por la práctica de la discriminación y el desapasionamiento. Este es el punto de vista del avance espiritual. Quizás nos pueda sorprender la siguiente cualidad del ñani explicada por Krishna. Y decía: sin olvidar los males del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Perdón, tenía la garganta seca. El hombre normal entiende que tanto la enfermedad como la vejez y la muerte generan dolor, pero nadie comprende qué dolor puede causar el nacimiento. Es difícil ver a alguien triste cuando un niño nace. Entonces, ¿por qué Krishna nos está diciendo que el nacimiento es un mal? Y nos lo está diciendo porque todos los males de la vida, la enfermedad, la vejez, la muerte, existen porque ha habido un nacimiento. Sin nacimiento no hay cuerpo, y sin cuerpo no hay enfermedad, vejez ni muerte. Es decir, hay que entender que el nacimiento forma parte del ciclo del samsara. Y el objetivo del hinduismo es precisamente escapar del samsara para alcanzar la liberación o el moksha. La única forma de entender esto es desde el punto de vista de un ñani, la muerte o el nacimiento como un simple cambio de nombre y forma. El ñani es el alma infinita que nunca ha nacido ni nunca morirá. Otra de las cualidades que nos dice Krishna es ausencia de apego al cónyuge, hijos y hogar. El ñani entiende que nada le pertenece, ni siquiera a sus hijos, al estar desapegado del mundo. Eso no quiere decir que no ame a su esposa o hijos. Los ama y los cuidará conforme a su deber como esposo o padre, pero sabe que no le pertenecen. Esta cualidad es muy importante. Cualquier hombre, incluso un padre de familia, puede seguir el camino del conocimiento. Yo os invitaría, si tenéis hijos o esposa, a haceros esta reflexión de si realmente tus hijos, por ejemplo, te pertenecen o simplemente son de ellos, no tienes ningún tipo de sentimiento de pertenencia. Vas a morir por ellos, pero tienes que dejarlos libres. Había una reflexión de Ramakrishna que decía: cumple con todos tus deberes, pero mantén tu mente fija en Dios. Vive con todos, esposa, hijos, padre, madre, y sírvelos. Trátalos como si ellos fueran tus bien amados, pero sabiendo en el fondo de tu corazón que no te pertenecen. La ecuanimidad mental ante cualquier acontecimiento, ante cualquier dualidad como el éxito o el fracaso, es otra cualidad indispensable del ñani yogi. Quien entiende que él es el kshetra ñana, el alma, y no el cuerpo, el kshetra, así lo actúa. Y el Gita nos lo explica en el capítulo 2, que es el famoso yoga de la ecuanimidad, y dice: el contacto de los sentidos con los objetos produce calor y frío.
dolor y placer. Estas experiencias van y vienen, no son permanentes, son transitorias, por tanto, sopórtalas. Quedaros con este mantra. El contacto de los sentidos con los objetos producen estas dualidades que van y vienen, es decir, no son permanentes en el tiempo y por tanto tienes que aguantarlas. Otra característica que nos dice Krishna es que el jnani tiene que tener una devoción constante, bhakti, al Señor. No existe bhakti sin jnana, ni jnana sin bhakti. Y ahora os leeré una frase, una reflexión de Vivekananda que hacía sobre Ramakrishna, y decía: Ramakrishna era todo bhakti por fuera, pero por dentro era todo jnana. Yo soy jnana, sí, pero dentro de mi corazón todo es bhakti. También nos dice, como una de las cualidades del jnani, que es la inclinación por los lugares solitarios y aversión por la sociedad mundana. El jnani busca lugares solitarios para meditar, en silencio, y así evita también el contacto con personalidades de mentalidad mundana. El jnani hace todo lo posible por no distraerse ni desviarse de su camino. Y Ramakrishna decía: el jnani abandona su identificación con las cosas mundanales discerniendo esto no, el neti neti. Solo entonces puede realizar a Brahman. El neti neti consiste en decir que todo lo que son nombres y formas no es la realidad absoluta, no es Dios. Discriminando así en todo lo que te rodea, todo el universo manifestado, deberías lograr realizar a Dios. Incluso un padre de familia puede habilitar una habitación aislada, aunque sea temporalmente, en su casa. Y en el capítulo 6 del Jnana Yoga, el yoga de la meditación, así nos lo explica Krishna, dice: solo en un lugar solitario, autocontrolado, libre de deseos y sin recibir nada de los demás, el yogi debe unir la mente con Atman. A medida que el jnani avanza en su camino, será capaz de aislarse en cualquier lugar, independiente del entorno. Creo que hasta en un acontecimiento masivo y lleno de gente, el jnani yogi podría realmente aislarse del mundo. Otra de las cualidades que nos pide es la constancia en el conocimiento espiritual. El jnani tiene que estar firmemente anclado en jnana, no puede desviarse ni por un momento. Si se relaja a jnana, es decir, la ignorancia, puede entrar en cualquier momento en su mente. Y Ramakrishna de nuevo nos decía: los jnanis siguen el camino del discernimiento. Algunas veces sucede que discerniendo entre lo real y lo irreal, un hombre pierde su fe en la existencia de Dios. Pero un devoto que sinceramente anhela a Dios no abandona su meditación, aun cuando sea invadido por ideas ateas. Qué grande Ramakrishna. Otra de las cualidades del jnani sería la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. El jnana yoga es el camino de la alta filosofía para realizar a Dios. No es algo teórico que se alcance o se realice ni en libros ni en iglesias. El jnani realiza Atman jnana y así Brahma jnana, el conocimiento de Brahman, la unión con Dios. Y acordaros que Swami Vivekananda, el discípulo de Ramakrishna, le preguntó una vez: maestro, ¿ha visto a Dios? Y Ramakrishna le dijo: sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. ¿Quién derrama lágrimas por Dios? Al final, Krishna, tras enunciar estas 20 cualidades del jnani yogi, concluye: todo esto yo lo declaro como conocimiento jnana, y lo que es contrario a él lo llamo ignorancia. Añana o avidya o ignorancia es lo contrario de jnana o vidya, de conocimiento. Todo lo que no es jnana es ignorancia, como el orgullo, el ego, la envidia, el odio. Y hay en el capítulo 12 un verso que nos lo explica muy bien. Krishna dice: una firme convicción sobre la naturaleza de Atman, la percepción de la meta del conocimiento de la verdad. Todo esto es conocimiento y lo contrario es ignorancia. Muchísimas gracias, disculpad que ha sido un vídeo un poco largo, pero merecía la pena, creo. Soy Pedro Nonell, experto y traductor del Bhagavad Gita, y si os ha gustado este vídeo, compartirlo, darle un like o comentar lo que deseéis. Muchísimas gracias. Om Namaste.